muchas gracias. Les comentamos que para esta conferencia, mi colega Montserrat y su servidora Andrea estaremos moderando. Bienvenidos. También les comentamos que estamos transmitiendo en Facebook Live. Por ahí pueden hacer sus preguntas para el ponente, igual aquí en el chat de Zoom. También se les pasará un link para que puedan registrarse y obtener la constancia de esta charla. También con ese link podrán participar en nuestras futuras rifas. Y bueno, sin más por el momento, damos inicio a esta conferencia llamada Métodos Geoestadísticos aplicado al estudio del cambio climático. Para esta charla contamos con un tiempo de 30 minutos y 10 minutos de preguntas. Esta charla será impartida por el maestro en ciencias Javier de Jesús Correa Islas. Él es ingeniero en recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma Chapingo. Además, es maestro en ciencias en estadísticas por el Colegio de Postgraduados. También es cofundador y actualmente presidente del Colegio Nacional de Profesionistas en Recursos Naturales. Sin más por el momento, le damos la bienvenida y le damos la palabra, maestro Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos, Andrea, gusto saludarte. Una vez más, me da mucho gusto estar con ustedes. Les reitero otra vez las disculpas por no retirarme el cubrebocas, pero he estado un poco agripado y más vale prevenir, no vaya a ser, ¿verdad? Hay que cuidar el entorno siempre. Les agradezco otra vez la invitación y sobre todo los felicito por la semana tan fructífera que han tenido en tanto a la organización de las conferencias, todas muy interesantes y que la verdad, pues sorprende, ¿no? En todo en lo que andamos metidos los colegas, ¿no? La plática que les voy a dar es un poco una plática, pues con el objetivo de hacer un poco de conciencia, ¿no? Y de eh, enterarnos un poco de lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Les voy a presentar algunas herramientas que pueden ser muy técnicas, la mayoría de ellas las voy a presentar nada más, como decían los maestros en la universidad, ¿no? Esto nada más ustedes tienen que saber que existe y al que le interese, bueno, pues puede investigar un poco más a fondo, dado la configuración de la conferencia, ya que el tiempo es limitado, ¿no? Este día lo que voy a presentarles es un estudio de caso que realizamos aquí en el Colegio de Postgraduados, en donde evaluamos el comportamiento del índice de aridez a través de diferentes escenarios de cambio climático para la parte norte de la República Mexicana. Hace rato estaba yo muy atento escuchando el trabajo que presentaron los compañeros sociólogos y me puse a pensar lo fundamental que va a ser su labor de organización en el sector productivo primario del país para afrontar los retos que vienen en cuestión ambiental. Bueno, vamos a ir viendo el tema a medida de que avance la presentación y sin más preámbulo, pues comenzamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito, como les comentaba, de algunos fundamentos de la modelación geoestadística. No me voy a detener mucho en ello, sin embargo, es importante que sepan cuáles son y por qué es importante conocerlos y que estos se cumplan. Muchas veces en la escuela, gente o alumnos que de pronto llegan a experimentar con ese tipo de modelos, pueden llegar a sentir que de pronto no les dan resultados satisfactorios. Muchas veces se debe a que no se cumplen al 100% los supuestos en los que estos modelos deben de aplicarse. Incluso profesores e investigadores de pronto pueden llegar a optar por otras técnicas de interpolación geométricas porque sienten que los resultados geoestadísticos no siempre pueden ser los esperados. Sin embargo, muchas veces se debe a que, como les comentaba, los supuestos con los que fueron creados este tipo de modelos, pues no son respetados al 100% y puede ser que se incurran en algunos sesgos. Por eso, la importancia que les comento de al menos conocer cuáles son, ¿no?
La geoestadística, pues, es una rama de la estadística que se centra en los conjuntos de datos de variables en el espacio, conocidas como variables regionalizadas, en los que cada valor está asociada a una posición en particular en el espacio, ¿no? Eh, Se asume que la región presenta una naturaleza continua. Las observaciones pueden ser tomadas en cualquier punto del área y por lo tanto hace sentido realizar interpolaciones. Ahorita vamos a ver más o menos a qué se refiere eso, qué es una interpolación y por qué son aplicados no solamente en temas ambientales, sino prácticamente en cualquier tema de estudio. ¿Para qué nos puede servir una interpolación, no? Se fundamenta bajo el principio de la autocorrelación espacial, o lo pueden conocer también en sus clases como la primera ley de la geografía, que fue postulada por Waldo Tobler en 1970, y que nos dice que todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienden a una relación mayor que las distantes. Es decir, que una variable aleatoria va a estar más relacionada entre sí a medida de que se encuentre más cerca de la otra y a medida de que empiece a alejarse, pues va a ir perdiendo la relación que existe, ¿no? Generalmente la estadística clásica nos habla de que debe de haber independencia entre las observaciones para hacer una modelación, cosa que no ocurre siempre cuando se trata de una modelación espacial. Es por eso que los modelos espaciales tienen ciertas consideraciones a la hora de ser aplicados, ¿no? Y bueno, ahí está un ejemplo de lo que es una interpolación. Se utiliza para obtener información de un fenómeno con una continuidad espacial y se combinan técnicas de muestreo e interpolación. Ahí tenemos un ejemplo muy sencillo. Nosotros cuando hacemos prácticas de campo, sueleros, personas, ingenieros en irrigación, prácticamente de cualquier especialidad de la universidad, usualmente tomamos muestras, ¿no? A través de ciertos diseños que pueden no necesariamente estar orientados en técnicas estadísticas, sino basados en otras ciencias, ¿no? El método del zigzag, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos en ese tipo de muestreos es precisamente levantar información de puntos de manera, pudiera ser aleatoria o dirigida, y el objetivo pues es tener una visión sobre el comportamiento de cierta área. Estos puntos se le conoce como una variable aleatoria discreta, se le conoce como puntos observados, más bien, ¿no? Y nosotros lo que queremos es obtener información de toda la superficie y es por eso que se aplican técnicas de interpolación para obtener una capa completa de información a medida de que a través de, en este caso, por ejemplo, 5 puntos, podamos obtener pues una capa de información completa, ¿no? Los métodos de interpolación se fundamentan de acuerdo a la ley de Tobler en dos grandes grupos, los determinísticos y los probabilísticos, ¿no? Los determinísticos muchas veces nos los enseñan en la prepa, sobre todo en la prepa agrícola de Chapingo o en las carreras, y pues son diversos, ¿no? El método de la media aritmética, los polígonos de Thyssen, que se utilizan mucho para estimar precipitación, método de isoyetas y el método del IDW, que es un método geométrico que por sus siglas en inglés quiere decir distancia inversa ponderada, ¿no? Y los métodos probabilísticos, pues hay algunos que consideran la autocorrelación de las variables, es decir, la relación que existe entre una y otra, y hay otros que no las consideran. En este caso vamos a hablar de un método en particular que considera la autocorrelación espacial, es decir, la relación que existe entre cada muestra en relación con su distancia, y esa es la clasificación, ¿no? ¿Cuál es el propósito de un análisis geoestadístico? Pues estimar el valor de una variable en una región que no ha sido muestreada para poder predecir su valor, calcular probabilidades e incluso diseñar redes de muestreo para optimizar costos, ¿no? Hay métodos tradicionales, como les comentaba, que por ejemplo pueden aplicar los sueleros cuando hacen un levantamiento, como puede ser el método del zigzag y hay otros
no recuerdo cuáles son los nombres, pero usualmente aplican esos. Sin embargo, si se echa mano de técnicas geoestadísticas, pues se pueden optimizar tanto recursos como esfuerzos para que el grado de incertidumbre pues disminuya a la hora de hacer un levantamiento. Y en la imagen que están observando ustedes, pues como ustedes pueden observar, hay diferentes tomas de muestras en puntos y la capa que hay detrás de color rojo, amarillo y azul, pues son valores interpolados de esos puntos, ¿no? Bueno, ¿cuál es lo fundamental para el estudio de este tipo de análisis, sobre todo de las interpolaciones geoestadísticas? Siempre la variable aleatoria a interpolar la distribución debe de ser aleatoria precisamente, ¿no? La variable debe de ser estacionaria, ahorita vamos a ver lo que es eso. Es una de las consideraciones más importantes y por la cual a veces al momento de interpolar, si no se cumple ese supuesto, la interpolación fracasa. Y bueno, los datos de la distribución, bueno, la distribución de los datos debe de ser normal. También vamos a ver a qué se refiere eso, ¿no? Y debe de haber autocorrelación en los datos. También vamos a platicar un poquito sobre qué es la autocorrelación, ¿no? Y para eso, pues siempre se hace un análisis unidimensional de los datos y bidimensional para verificar que efectivamente pues se cumple con los supuestos. Vamos a hablar de un método de interpolación en particular probabilístico que es el método del Kriging. Y bueno, en caso particular del Kriging, el Kriging asume que los datos siguen una distribución gaussiana o normal, presentan estacionariedad, son espacialmente continuos y que existe presencia de autocorrelación. Solo entonces el Kriging es un predictor óptimo, ¿no? Y les reitero, muchas veces de pronto hay incluso profesores que pueden llegar a comentar que el Kriging es deficiente, sin embargo es porque tiene algunos supuestos, ¿no? Que deben de cumplirse. Y vamos a ver rápidamente, en pocas palabras, qué significa cada uno. Que los datos sigan una distribución gaussiana se refiere a que deben estar distribuidos en forma de la campanita de Gauss, ¿no? Que muchas veces la vimos en nuestras clases, aunque sea de manera superficial. Los datos pueden tener diferentes tipos de distribuciones, lo que quiere decir que pueden asumir diferentes formas en el histograma. Sin embargo, el óptimo para el Kriging es el normal, dado a que si no se cumple esa condición, pues puede haber sesgos en el momento de hacer inferencias sobre los datos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el Kriging no presenta una distribución normal? Pues se puede transformar los datos a una escala logarítmica, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí se puede interpolar. Hay opciones cuando los datos pues no asumen una distribución normal. El otro supuesto del Kriging es que los datos deben de ser estacionarios. Básicamente la estacionariedad en palabras simples es que no deben de reflejar ninguna tendencia, ¿no? Deben de asumir una varianza más o menos constante y solo así entonces se convierte en un predictor óptimo, ¿no? Y deben de ser espacialmente continuos. Yo de pronto hacía bromas de que cuando estábamos en recursos naturales intentábamos hacer interpolaciones con datos discretos. Un dato discreto pues es un dato entero, ¿no? Para no entrar en una definición muy extensa. Cuando yo tengo datos enteros como 1, 2, 3, 4, pues no estoy asumiendo una distribución o una variable que pueda interpolar. Entonces, para poder hacer una interpolación, los datos deben de ser continuos, deben de tener decimales en pocas palabras, ¿no? Y si no los tienen, pues se debe de aplicar también una transformación para poder interpolarse. Les hablaba también de que los datos deben de estar autocorrelacionados espacialmente. Debe de haber cierta relación espacial entre uno y otro, y para eso se ocupan diferentes técnicas. La más famosa es el índice de Moran, que mide precisamente la autocorrelación en los datos. Este índice estadístico también nos va a servir, si a alguno le interesa el tema, para diseñar redes de muestreo pues más óptimas y en donde se reduzca el grado de incertidumbre, ¿no?
Ese es el juego de hipótesis estadística que se utiliza. Les comento, no me detengo mucho en esto por el tema del tiempo. Hay otro índice que es el de Getisor, que básicamente mide lo mismo, agrupamientos espaciales de las variables regionalizadas. También presenta un juego de hipótesis estadística. Y lo que hacen estos índices es determinar si hay un tipo de patrón de autocorrelación y se puede presentar en patrón clúster, en patrón disperso y en un patrón aleatorio, es decir, que no existe autocorrelación. Si en este proceso determinamos que nuestros datos, por ejemplo, no presentan autocorrelación, pues el método de Kriging no encaja. Todo esto también entra otro concepto que tiene que ver con la matriz de pesos espaciales, que también deben de conocer que existe, y a través de esa información se construye lo que es un semivariograma. Un semivariograma experimental parte del criterio de la autocorrelación espacial, el que les mencionaba al principio que postuló el padre de la geografía, y representa que a menor distancia entre los sitios hay mayor similitud o correlación espacial entre las observaciones. Eso es lo que representa el variograma, ¿no? Y bueno, esa es la definición estadística, se las pongo ahí para que sepan que existe, como decían los maestros, no se debe de considerar. Generalmente los softwares ya lo traen programada, simplemente hay que verificar que se cumpla para que no incurramos en errores, ¿no? Se debe de verificar también que en los datos, como les comentaba, a medida de que sigan una distribución normal, verificar que no haya datos atípicos y si es el caso, intervenir para mejorar la calidad de nuestra interpolación. Y todo esto, como les comentaba, pues se puede procesar mediante herramientas de sistemas de información geográfica. El SIG en Chapingo está muy bien implementado en carreras como es la mía, que es recursos naturales. Generalmente los estudiantes de esa carrera eh, tienen muchas materias que están relacionadas a esta herramienta, pero me he encontrado con casos, por ejemplo, de otros colegas eh, de otras áreas, por ejemplo, incluso suelos, que incluso llegan a tener deficiencias con esta herramienta. Es importante que se echen un clavado en este tipo de herramientas porque en el mercado laboral son muy demandadas, sobre todo cuando se llega a un empleo paraestatal o incluso privado, si tú sabes manejar sistemas de información geográfica, pues obtienes un plus, ¿no? Porque ayudan mucho en la organización de la información, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la invitación también para que se metan en ese tipo de temas. Bueno, otro de los conceptos que deben de saber que existe en el tema de las interpolaciones es el concepto de isotropía y anisotropía, que tiene que ver un poco con el tema de la estacionariedad, es decir, que los datos no presenten ningún tipo de tendencia, ¿no? Y para eso pues se hacen análisis también con diferentes softwares. Una vez que se construyen un semivariograma empírico, lo que se hace para modelar es ajustarlo a un modelo teórico, de los cuales pues tenemos algunos candidatos, como puede ser el modelo esférico, el exponencial, el gaussiano o el lineal. Y posteriormente, una vez verificados los supuestos, pues ya se puede proceder a hacer una interpolación. Les voy a pasar la presentación completa para quien le interese un poco más el tema de la geoestadística, puedan ver todos los conceptos que intervienen aquí y si les gusta, bueno, pues los invito a que se involucren más en este tipo de temas, porque no solamente sirven para la cuestión, en este caso del estudio del cambio climático, sino, por ejemplo, para los sueleros, pues les sirve para hacer estimaciones de concentración a lo mejor de X o Y elemento en el suelo, ¿no? Mediante técnicas de muestreo, si ustedes saben geoestadística, pues pueden hacer muchas inferencias sobre un terreno que estén estudiando o un tipo de suelo que estén estudiando. Y en general para todo, ¿no? Bueno, son muchos conceptos, les digo, el tiempo es corto, no me detengo en ellos, pero básicamente hablan sobre la validación de los modelos una vez que se establecen. Y bueno, rápido vamos con el estudio de caso.
¿qué es lo que hicimos aquí? Bueno, tomando en consideración que estamos viviendo un cambio climático, nos interesó medir una variable que en este caso es la aridez y su comportamiento en el norte de México a través de diferentes técnicas geostadísticas, de las cuales ya les introduje brevemente, ¿no? En este caso nos interesa medir la aridez porque es un factor climático importante que influye directamente en la capacidad productiva de la tierra. Si se combina un índice de aridez alto, es decir, el limitante del recurso agua, con una degradación de tierras, pues se puede convertir en un problema severo de desertificación. Por lo tanto, es importante no solamente tener identificado el escenario actual de aridez en México, sino que también es importantísimo saber o estimar de alguna manera cómo se va a comportar para estar prevenidos, ¿no? Para este caso en particular, decidimos considerar una región, la región norte del país, con 5 estados más o menos, ahorita los vamos a ver, teniendo como antecedente pues que existen ya justamente estudios para tratar de identificar el comportamiento de la aridez en México, precisamente por Chapingo en el 2011, en donde se hizo un esfuerzo por clasificar las tierras. Sin embargo, no se consideraron métodos geostadísticos para hacer este tipo de estimaciones. Se utilizaron pues otras técnicas basadas en otras ciencias, ¿no? Generalmente conocimiento en función de curvas de nivel y otro tipo de interpolaciones, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo pues fue tratar de hacer la propuesta de otra metodología que intentara ser un poco más precisa y posteriormente obtener un escenario actual y escenarios futuros del comportamiento de la aridez en México. La zona que se utilizó pues fue elegida en base a un libro que se llama Recursos Naturales de México, Teoría, Conocimiento y Uso. Eh, Ahí está la cita. Y clasificó este libro pues a México en diferentes regiones de interés en función de la economía, los climas, los recursos naturales y la diversidad que existe, ¿no? En este caso en particular estudiamos la región económica número 2 debido a que pues presenta un clima bastante vulnerable, ¿no? Si nosotros nos vamos al norte, pues en esa región en particular, el agua de por sí ya es una limitante, ¿no? Y si sabemos que el clima va a tender a ser más extremoso, pues es importante saber cómo va a impactar y cómo va a comportarse. Bueno, ahí hay algunos números de la población, así se comporta el uso de suelo y la vegetación también. Los acuíferos, bueno, si observamos ya poco más del 59% de la región ya presenta problemas de disponibilidad de agua, lo cual nos habla de que, pues, de continuar la tendencia de cómo se maneja sobre todo este tema y si lo unamos con el calentamiento global, pues la situación en México puede ser bastante crítica, sobre todo para esa región. La disponibilidad de agua superficial también fue revisada. La migración, que salvo Chihuahua, ¿verdad? Pues todos los estados tienden se va más gente de la que llega, ¿no? Es decir, la situación de por sí es crítica y si las comunidades son vulneradas con el tema del cambio climático, pues puede empeorar de manera crítica. Ya se habla incluso en algunos artículos de refugiados ambientales. Imagínense, por ejemplo, en las comunidades donde la agricultura de subsistencia es amenazada por el tema de la sequía, ¿no? ¿A dónde va a ir esa gente si de pronto pierde sus cultivos por eventos climáticos extremos? Puede ser dramático, ¿no? Se consideró el índice de aridez, esto lo presento de manera muy breve. Otro tema que se consideró fue la evapotranspiración potencial, que los agrónomos conocen muy bien. Hay diferentes técnicas para calcularla, aquí se utilizó la tradicional. La temperatura anual, para 30 años, la temperatura media anual, se utilizó esta variable con información de 30 años. La precipitación anual también para calcular el índice de aridez.
Otro concepto importante que los invito a revisar es la circulación general atmosférica y los modelos que existen para predecirla. Hay en el mundo más de 20 modelos para medir el tema de la circulación atmosférica y hacer pronósticos sobre el clima. México como tal cuenta con uno, sin embargo, pues no es utilizado o no es aprobado por climatólogos porque pues es una media de otros modelos y la atmósfera pues no se comporta como una media. Sin embargo, pues fue un esfuerzo que se intentó realizar por parte de la UNAM y el IMTA para tener como tal un modelo mexicano. Sin embargo, tradicionalmente en estudios ambientales en México se utilizan 4 modelos en particular: el modelo norteamericano, el del Reino Unido, el de Francia y el de Alemania, por presentar condiciones más o menos similares a las de México. Hay otro concepto que se consideró que tiene que ver con los RCPs o las trayectorias de concentración representativas. Esto tiene que ver con qué tanto va a estar contaminada la atmósfera por gases de efecto invernadero del 2000 al 2100. Hay diferentes escenarios. El más optimista es el RCP de 2.6. El promedio, digamos, o el esperado sería el de 4.5, pero incluso hay un escenario catastrófico, el 8.5, que quiere decir que si todo sigue tal cual, si seguimos emitiendo las mismas cantidades de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues la temperatura puede incrementar de manera dramática. Ustedes pueden decir 2 o 3 grados centígrados, eso incluso medio grado centígrado o 1 grado centígrado puede ser catastrófico para ecosistemas que tienden a ser muy vulnerables en el planeta, ¿no? Entonces, que ese escenario se alcanzase, pues sería un escenario muy triste y muy crítico, ¿no? Probablemente tendamos hasta a incluso estar en riesgo de extinguirnos. Por eso la importancia de este tema, ¿no? La propuesta metodológica tuvo que ver con la recolección de datos, primero a través de estaciones meteorológicas, puestas a disposición por el IMTA, ¿no? Se hizo el cálculo de temperatura y para hacer la interpolación de la temperatura se consideró el gradiente altitudinal mediante modelos de regresión lineal simple. La temperatura como tal está influenciada por la altura. Un ejemplo básico, pues en la costa hace más calor que en la montaña, ¿no? Es decir, la temperatura tiene una influencia directa con la altitud a la que nos encontremos. Por eso no se puede interpolar de manera directa, se tiene que considerar un gradiente altitudinal que se estima por regresión. Lo primero que se hizo presentando los resultados es determinar la autocorrelación espacial, como les comentaba. Una vez que se determinó a través de un análisis estadístico, pues se procedió a hacer la transformación de la variable. Se calculó la temperatura con un estándar de 2000 metros sobre el nivel del mar para poderla interpolar mediante un modelo de regresión. Y posteriormente se hizo un análisis de los datos, ¿no? Maestro, Sí, disculpe, quedan 5 minutos para sí. terminar la Ok, ponencia. voy rápido, sí. Gracias. Sí. Gracias. Se hizo la propuesta de una regionalización para verificar que los datos se cumplieran con los supuestos geoestadísticos. Se procedió a hacer el análisis univariado y bivariado que les comentaba al principio. Se ajustaron los variogramas y semivariogramas, ¿verdad? Se realizaron las interpolaciones mediante herramientas de sistemas de información geográfica y bueno, lo que se hizo fue, una vez que se tenían datos de temperatura y precipitación, pues se procedió a hacer la validación de los modelos y se hizo una cruza entre la temperatura y la precipitación para obtener áreas de influencia climática. Quiere decir, lo cita el doctor David Gómez y el doctor Monterroso en muchos de sus trabajos, son áreas con temperaturas y precipitaciones similares. Posteriormente, mediante cálculos básicos, pues se obtuvo el índice de aridez y se reclasificó
Y lo que se obtuvo al final, mediante los sistemas de información geográfica que les comento, pues es la clasificación del clima y de la aridez existente para la región, ¿no? Siendo el verde, pues el más húmedo, que coincide precisamente con la Sierra Madre, la parte del Barlovento, y el más árido, pues en la parte central de la región, ¿no? Ahí está la distribución del índice de aridez para un mínimo de 30 años, para pues, ser un resultado significativo. Y lo que se hizo posteriormente, pues fue transformar esas áreas en puntos para obtener información de los escenarios de cambio climático que les hablo, que están disponibles en la página del UNIATMOS de la UNAM. Y pues se obtuvieron los resultados, ¿no? De cómo se va a comportar este índice en particular a medida de que el tiempo avanza, ¿no? ¿Qué es lo que concluimos de esto? Pues que el cambio climático es un hecho, ¿no? Y como tal, lo que tenemos que empezar a discutir de ahora en adelante no es si va a pasar o no, sino a empezar a hablar de medidas de mitigación y de contención en las regiones más vulnerables, ¿no? Lo que les estoy presentando al final, pues es el resumen del trabajo. Y como pueden ustedes observar, a medida de que el tiempo pasa, pues los colores que son verdes tienden a volverse más anaranjados y más rojizos. Esto demuestra que a medida de que pasa el tiempo de aquí al 2100, pues esos ecosistemas van a cambiar, ¿no? Pueden cambiar en menor o mayor medida, pero van a cambiar. Y en ecosistemas vulnerables, como tradicionalmente son las zonas áridas, pues puede tener efectos muy importantes, ¿no? Y bueno, ahorita hablamos un poquito más sobre la discusión, si hay preguntas al respecto, pero bueno, eso es lo que se hizo y lo que quería yo presentarles. Les agradezco mucho su atención y bueno, si hay preguntas, pues estamos a la orden, ¿verdad? Gracias. Maestro, pues le agradecemos muchísimo por el tiempo que se tomó para darnos esta plática muy interesante, la verdad. Y realmente pues es algo que está pasando, ¿no? El cambio climático cada vez está pues impactando más en diferentes sentidos de la producción. Y pues bueno, le agradecemos mucho y vamos a tomarnos el tiempo para hacer algunas preguntas que nos pusieron en el chat. Antes de pasar a la sesión de preguntas, les recuerdo que hay un link de registro en donde pueden registrarse para que puedan obtener su constancia. Además, este link les va a servir para que puedan participar en nuestra rifa grande que se va a llevar a cabo después de las 3 p.m. Así que, sin más por el momento, Monse, te cedo la palabra para las preguntas. Sí, muchas gracias. Estoy olvidando la parte de la rifa. Bueno, Miguel Ángel Montes Rodríguez pregunta, ¿recomienda la utilización de la ISO 14040 sobre el análisis del ciclo de vida que utiliza el IPCC como una medida para la evaluación de los impactos ambientales de la agricultura? Tendría que revisarla. La verdad que estoy desactualizado en ese tema. Bueno, más bien no la he checado. Pudiera considerarse también. Habría que ver a qué se refiere, ¿no? La metodología. En este caso en particular, pues les hablo de una metodología que proponemos nosotros, que se cumple siempre y cuando pues se respeten los supuestos geoestadísticos, ¿no? Para recomendarla, sí, primero tendría yo que checarla y con todo gusto después podemos hacer pues un foro en donde se debata ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, claro, sería muy, muy interesante. También nos preguntan si, bueno, con toda esta información que nos ha presentado y lo que usted ha venido estudiando, ¿se ha escrito algún artículo sobre su trabajo? Y de ser así, pues, ¿dónde se puede encontrar o dónde podemos encontrar publicaciones de usted con lo relacionado? Ajá, está por publicarse un artículo precisamente de este trabajo en la revista Atmósfera de la UNAM. Es una revista que trata mucho este tipo de temas ambientales y se las recomiendo que se echen un clavado por ahí porque no solamente está este trabajo, sino también ya se han enviado otros referente al tema, en donde también se proponen otras metodologías.
Esta es una metodología geoestadística en donde tratamos más o menos de innovar en el tema, ¿no? Sin embargo, pues se han hecho otros esfuerzos basados en otras ciencias que pues también tratan el tema de la desertificación, que recordemos es un concepto que se engloba en cuanto a la aridez y la degradación de tierras. Entonces, en la revista Atmósfera de la UNAM pueden encontrar más información referente a este tema. Ok, pues muchísimas gracias. También hay comentarios de felicitaciones por la ponencia, que muy enriquecedora. Y también como una última pregunta, pues aquí Jorge García lo felicita primeramente y menciona que si se está dando seguimiento o habrá seguimiento en años posteriores para validar los resultados de este estudio en particular. Sí, básicamente esto dependerá del rumbo que tome en mi vida profesional. Mi intención es que así sea, que se dé seguimiento y sobre todo que se tome en consideración. Esto va a depender en el sector en donde se desenvuelva el profesionista, ¿no? Sin embargo, la intención de este tipo de trabajos es precisamente alertar. Puede haber un sesgo mínimo en el momento de hacer las interpolaciones o siempre va a existir un sesgo. Sin embargo, lo importante de este tipo de trabajos de reconocimiento, pues es alertar a los gobiernos y a los tomadores de decisiones de que el cambio climático es un hecho, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si no empezamos a conducir las políticas públicas, los programas sociales o, o las acciones pertinentes hacia las regiones vulnerables, ¿no? Ahora sí, como quien dice, nos puede agarrar en curva y puede afectar terriblemente a poblaciones que son altamente vulnerables, ¿no? Entonces, la intención profesionalmente sería sí, sin embargo, bueno, se hará en la medida en la que el profesional puede aportar desde su diferente trinchera, ¿no? Si me toca en la parte científica, claro que sí, pero si me toca en otra parte, pues se hará de diferente forma, ¿no? Sí, sí, claro, pues va a ir dependiendo de las circunstancias, ¿no? La verdad es que hay muchas preguntas, mucha gente está muy interesada en el tema, que por cuestiones de tiempo ya no podemos como ir dándole seguimiento a todas, pero pues igual el contacto ahí va a estar y la presentación sí nos hace pues favor de pasárnoslas, igual después se puede publicar ahí en la página del grupo. Y pues nuevamente agradecerle, maestro, por el tiempo que se tomó en dar esta ponencia, que es muy interesante y como le digo, es algo que pues está pasando y que hay que estudiar, ¿no? En qué manera nos está afectando en la parte de, pues, de la productividad en este caso. Y pues muchas gracias. No sé si tiene algunas palabras que decirnos, pues también. No, antes de nada, pues les agradezco mucho la invitación otra vez, y sobre todo los felicito. Ha sido de veras que una semana muy enriquecedora. Cada vez que veo una conferencia de los colegas que están presentando sus trabajos, pues la verdad que pues me llena de orgullo, ¿no? Y de satisfacción de saber que todos están haciendo un esfuerzo desde diferentes sectores, ¿no? Entonces, también vi a los galardonados del día de ayer, mi felicitación para ellos y todo el reconocimiento, y mi reconocimiento a la federación y a la comisión organizadora por dar a conocer todo este tipo de talentos, ¿verdad? Sí, pues muchísimas gracias y fue un honor tenerlo con nosotros en esta semana de conferencias. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, también a los que nos están escuchando, pues queremos recordarles, invitarlos también a las siguientes ponencias. Continuamos todavía un ratito por aquí y pues igual al evento de clausura. Y también pues agradecemos a los patrocinadores que sin ellos no se hubiera
hecho posible este evento, que creo que ha sido muy satisfactorio para todos nosotros, desde los ponentes que hemos tenido de gran nivel, y pues yo creo que hemos ido aprendiendo muchas cosas durante el transcurso de esta semana. Bueno, a continuación pues iremos viendo algunos videos de nuestros patrocinadores y ya.